Hablemos claramente, un espacio de reflexión para todos. Durante la historia y la palabra de Dios nos damos cuenta de un elemento muy interesante, pero al mismo tiempo hermoso del accionar de Dios para con nosotros. El Señor, al enviar a su Hijo a dar la vida por cada uno de nosotros y salvar a la humanidad de la extinción total, es algo repetitivo, pero que Dios utiliza y es una forma muy preciosa de reflejar su pacto para con nosotros mediante su poder. ¿Cuál es el tema de hoy? Rey eterno del poder incomparable. Primero, un elemento muy interesante y es el poder de Dios, su poderío ante todo ser humano y ante todo lo que rodea el universo. Pero esta forma de actuar de Dios es muy interesante, ya que al enviar a su Hijo, al morir por cada uno de nosotros, dar la vida y salvarnos, no solamente lo utiliza mediante Cristo. Cristo muere, resucita, llega el momento de su coronación al ser ido hacia el cielo y entrar al cielo donde se encuentra la presencia del Padre y ser coronado de esta manera. Ahora el Señor también toma unos elementos muy interesantes, dos con David, al colocarlo como rey, y David puede reflejar en el capítulo 2 del libro de los Salmos, Dios coronarle, presentarle de esta manera y regalarle esta bendición a él también, colocándolo como su mayordomo en el pueblo de Israel. Pero no solamente para esto allí, el Señor también nos refleja hoy en día a ti y a mí como de manera práctica, nos ha puesto como mayordomos de su pueblo. Tú eres mayordomo en tu familia, tú tienes la potestad de poder accionar mediante el libre albedrío sobre lo que te rodea a ti, tienes la oportunidad de poder actuar de una o de otra manera para bendición de unos y para bendición de otros, lo cual se convierte en bendición para ti también. ¿Sobre qué te ha puesto Dios como mayordomo hoy en día mediante su poder? Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, somos denominados como el pueblo de Dios, como sus hijos. ¿Y cuál es esa soberanía pequeña que el Señor nos ha regalado para que seamos mayordomos en ese nicho que tenemos hoy en día? Quiero que vayamos al libro de Salmos, en el cual hemos compartido durante esta semana también al capítulo 110. Capítulo 110 del verso 1 al 3, y vamos a ver un par de verdades muy interesantes. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por el estrado a tus pies. Es muy interesante cómo Dios presenta el juicio impartido de esta manera con misericordia. Solo que el juicio de Dios es muy distinto al juicio del ser humano. Dios es imparcial, el ser humano no lo sabe hacer. Por eso Dios no le dio la facultad al ser humano de juzgar por sí mismo, sino solamente puede emitir un juicio veraz y verdadero cuando está directamente conectado con el juicio de Dios. El segundo verso es muy interesante. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Mira, el Señor desea algo de nosotros en una forma muy particular. Esta vara, este bastón, podemos ver desde los reinados de antaño que era para mostrar la soberanía, exactamente con un ejemplo muy interesante como el de Esther y el de Artajerjes en aquel momento, y era el hecho de que al presentar, si el bastón o la vara lo lanzaba hacia abajo, esta es una forma también muy épica de presentar también, si lo lanzaba hacia abajo era de forma negativa, pero si lo lanzaba hacia arriba, lo volteaba, lo mantenía firme, era una forma positiva de su reacción frente a lo que se le presentaba enfrente. Lo interesante de todo esto es que Dios ve los corazones del ser humano como ve el tuyo y el mío. Querido, el Señor te refleja y te presenta hoy en día. Yo tengo el poder, tengo la gloria, te presento como mayordomo. ¿Qué vas a dirigir y cómo lo vas a hacer en el nicho que tú y yo tenemos hoy en día? Esto es una forma muy interesante de ver la lección en el día de hoy, porque tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico para contigo como para conmigo. Entonces, el Señor envía a su Hijo a dar la vida. El Padre envía al Hijo por una tarea específica. El Señor unge a David y lo envía a una tarea específica como rey. La pregunta hoy es la siguiente. ¿A qué te ha enviado Dios hoy como su Hijo, a ti y a mí? ¿Cuál es la tarea? Querido, de pronto la tarea tuya hoy sea llevar palabra para tu familia, pero de pronto por pena, por vergüenza o por miedo al que dirán no lo has hecho. O de pronto sea tu tarea es
Ve donde tus vecinos, donde tus amigos, muéstrales la verdad, porque esta será la tarea más grande que hagas en la tierra. Escribe aquí en los comentarios y compartamos juntos. ¿Cuál crees en este momento? Escribe en los comentarios mientras escuchas. ¿Cuál crees que es la tarea a la cual Dios te ha puesto? ¿Cuál es el momento o la instancia, el contexto en el que Dios quiere que seas mayordomo de algo? ¿Cuál es esa tarea? Y sobre todo pensar, meditar y llevar a una acción hoy sobre esa tarea que Dios te ha puesto. Y de esa manera nos daremos cuenta que podemos actuar de una forma poderosa sobre ese nicho que tienes. Enséñale a esas personas del amor de Dios, porque tú conoces el amor de Dios. Cuando tú conoces y yo conozco el amor de Dios, no nos queda más que presentar ese amor, esa verdad que hemos conocido a las personas que nos rodean. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias. Gracias porque tú reflejas ese amor para con nosotros. Tú has presentado a tu Hijo, le coronaste. En este momento lidera y se presenta como sumo sacerdote en el santuario celestial, diciéndote, Señor, no mereces ser salvo. Yo no merezco ser salvo, Señor. Los que estamos detrás de la pantalla no lo merecemos. Pero mediante el amor de Cristo, al dar la vida por nosotros, hemos sido justificados y queremos tener el privilegio de la redención y de la glorificación. Enséñanos a vivir como Cristo vivió y a ser verdaderos hijos tuyos y entregar este mayordomo que somos nosotros a ti cuando Cristo venga. Poder decir, Señor, mira, me entregaste esto y te entregaré esto multiplicado. Gracias por tu amor y tu misericordia y que ese pacto nunca se rompa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, comparte este contenido con las personas que te rodean para que muchos puedan compartir y conocer este pacto. Y de esa manera, tú y yo podemos ser canales de bendición. Dios te bendiga. Hablemos claramente, un espacio de reflexión para todos.